Seguimos con otra vuelta más de los 5 puntos fundamentales que venimos dando. La última vez dimos la Santa Cena, no sé si se acuerdan, como uno de los elementos para identificarnos con Dios. Estaba el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, la Santa Cena. Y en ese momento yo dije que eran 4 y me quedé colgado, no me acordaba cuál era el cuarto, porque todavía no lo habíamos dado. Y es la santificación y la santidad. Así que un tema súper interesante, porque nosotros hemos sido santificados por la sangre del Cordero y también somos llamados a la santidad. Así que hay una parte que hace Dios y otra parte que Dios nos la pide a nosotros. Nos identificamos con Dios, con la santidad, porque tenemos un Dios que es santo, 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 3 veces santo. Y no solamente Él es santo, sino que nos dice, sed santos como yo soy santo. Y nos pone en un brete. Nos están, Dios, pidiendo una santidad muy alta. No es un límite bajo que tenemos que saltar, sino una vara muy alta que tenemos que llegar. Pero no es imposible. Si fuera imposible, Dios no nos lo pediría. Si nos lo pide, es porque se puede. Nos identificamos también en la santidad porque el propio Señor Jesús, curiosamente, fue perfeccionado. Y el Señor, siendo perfecto, santo y todopoderoso, tuvo que ser perfeccionado de una manera que quizá no terminemos de entenderlo. Pero en Hebreos, capítulo 2, versículo 10, y después también en la misma carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 9, nos dice esto, 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor de nuestra salvación no es ni más ni otro que Jesucristo mismo. Y dice que Jesucristo fue perfeccionado, por aflicciones. Y después, en 5:9, dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nos cuesta pensar que Cristo pudiera haber sido perfeccionado, porque cuando nosotros hablamos de nuestro perfeccionamiento, incluimos el desalojo del pecado. Pero en Cristo no hubo necesidad de desalojar pecado, porque no lo había, porque había sido concebido sin pecado, y aunque fue tentado en todas las cosas, jamás pecó. Por lo tanto, el perfeccionamiento de Cristo no incluía el desalojo del pecado, pero sí lo incluye en nosotros. En el caso de Cristo, el perfeccionamiento consistía en ir manifestando día a día sus virtudes y su gloria. Y en esto también nos tenemos que ir identificando, porque cada día tenemos que ir manifestando un poquito más de la presencia de Dios en nuestra vida, que es una forma de manifestar sus virtudes y su gloria a través de nuestra vida. Sin embargo, debemos notar que ese perfeccionamiento, que no incluía el pecado, lo perfeccionó al Señor de una forma que no podemos entenderlo y nos llama a nosotros a ese perfeccionamiento. Así es la santificación. Ser perfeccionados día a día. Y la santificación, decíamos, que tiene aspectos interesantes, porque hay una parte negativa, que es el de quitar, y una parte positiva, que es el de poner cosas en nuestra vida. La parte negativa es la que tiene que hacer desaparecer el pecado que viene en nosotros de fábrica. Todos los seres humanos venimos con el pecado ya original incorporado a nuestra vida. De tal manera que la Escritura dice que el que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Así que
Nadie puede decir que no haya pecado. Lo cierto es que cuando Cristo muere en la cruz, nos permite tener un triunfo sobre el pecado. Ese triunfo no es un proceso, sino un cambio total desde el día que hemos nacido de nuevo. Y acá es donde encontramos también esta curiosidad, ¿no? El día que hemos nacido de nuevo, cortamos con el pecado. Sin embargo, después vemos que hay partes del pecado que continúan en nosotros y entramos en un conflicto bastante serio. Así como el Señor fue concebido sin pecado, en nuestro nacimiento del agua y del Espíritu, o sea, nuestro nacimiento en la conversión, también hemos sido concebidos no por voluntad de varón, sino de Dios. Esto lo dice Juan 1:13 para que no nos quede ninguna duda y nos aclara bien que nuestra condición tiene mucho de los genes de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que cuando nacemos de Dios, el pecado desaparece. El pecado ha desaparecido, por lo cual no es un proceso. Hay un corte. Y creo que esto muchas veces es algo notable en el momento de la conversión. Personas que venían con vidas muy raras, muy colmadas de pecado, ese pecado grueso, gordo, lo cortan. Quizá venían con adulterio, lo corta. Con fornicación, lo corta. Con borracheras, con droga, lo corta. Hay cosas que en el momento en el que Dios entra en nuestro corazón, vivifica nuestro espíritu, pone de su vida en nosotros, hay cosas que no las deseamos más. Esto es algo realmente tremendo porque a veces los que no están en la iglesia, hay cosas que no las comprenden y por ahí le dicen al otro, uy, a vos te lavaron la cabeza, no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro, no te dejan hacer lo de más allá. Y lo que no se da cuenta el que está afuera de la iglesia es que no es que a uno no lo dejen, es que uno no quiere, es que ya no me satisface. Lo que era parte del viejo hombre quedó con el viejo hombre. Una vez que me convertí, hay cosas que me molestan, no las quiero hacer, no solamente porque a Dios no le gusta, sino porque a mí tampoco me gustan, porque ya no las quiero, porque Dios ha hecho una labor en mí vivificando mi espíritu, nací de nuevo. El viejo hombre queda atrás y ya no quiero hacer las mismas cosas que hice. Hay un cambio. Cuando se produce ese cambio, tengo que empezar a agregar cosas en mi vida porque no me puedo quedar vacío. Saco y ahora ¿qué pongo? La segunda parte es la positiva y se asemeja también a Cristo por cuanto consiste en ir mostrando sus virtudes y la gloria de Dios. Todo esto lo vemos bien en Colosenses 3. En Colosenses 3 es un pasaje tremendo porque hay una lista de pecados feas, realmente. Y después hay otra lista de cosas que tienen que ir ocurriendo en nuestra vida. Pablo le escribe a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, y les dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Miren en qué lugar pone Pablo la avaricia. En el mismo nivel que las fornicaciones, las impurezas, las pasiones desordenadas. O sea que para Dios la avaricia es un pecado grave. ¿Y saben por qué? Porque la avaricia dice que es idolatría. ¿Y en qué consiste la idolatría de la avaricia? En confiar plenamente en el poder del dinero y de la plata y no confiar en Dios.
El avaro tiene una estampita verde con la cara de Benjamin Franklin y lo adora eso. Ese es el problema, ¿se da cuenta? En vez de confiar en Dios, buscan lo que es material. Estas cosas que ocurrían ahí, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Menos mal. Está hablando del pasado. Les dice a los colosenses que eran cosas en las que ellos anduvieron antes. ¿Y en qué andan ahora? ¿Ahora está todo bien? Tampoco está todo bien. Dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y no son pecados tan horribles como los anteriores, pero son pecados igual. Habla de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca y mentira. Dice, no mintáis los unos a los otros. Fuimos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y creo que es algo que podemos comprobarlo. Todavía puede un creyente de pronto tener un ataque de ira. No hablemos de enojarse, porque la ira todavía es un enojo con cierta actitud violenta. Y el enojo es una ira pasiva. Me trabo, me enojo y no te hablo por 15 días. Y también está mal. Una cosa es la ira, que es explosiva, y otra cosa es ese enojo donde hay un empacamiento y no quiero saber nada con la otra persona. Son cosas que nos siguen pasando. Malicias. Y bueno, es cuestión de revisarse uno a sí mismo, ¿no? Si en algún momento no está haciendo algo uno que es a sabiendas, está haciendo daño a otro. Lo hizo como para reventarlo un poquitito, ¿no? Palabras deshonestas. Por lo general los creyentes no decimos malas palabras, pero vaya uno a saber si cuando va manejando el auto se le cruza a uno, lo hace hacer una maniobra de esas que le sube la adrenalina por acá arriba y no baja el vidrio y dice algo que no correspondía. Son cosas que parece que acompañan al hombre. Y mentiras. A veces mentiras piadosas decimos. No, ¿cómo le voy a decir semejante cosa? Le dije un versito para que se fuera contento. Pero son mentiras igual. Esas son cosas que pertenecían al viejo hombre y que estos creyentes de Colosas todavía las tenían. Ya no estaban en el pecado grosero, pero conservaban todavía ciertas cosas. Entonces Pablo les dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y el versículo 14, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que si veníamos con un ropaje inmundo antes de convertirnos, comenzamos a sacarnos los harapos que traíamos. Comenzamos a sacarnos la ropa sucia, manchada, arrugada y destruida. Pero no nos quedamos desnudos. Después empezamos a vestirnos otra vez, pero con lo que corresponde al nuevo hombre, que es una vestimenta que nos hace santos, amados, misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes. Y una vez que estamos vestidos, y no hace falta que venga el invierno, nos ponemos el sobre todo. Dice, sobre todo, vestidos de amor. Ese amor es el que hace que todas estas perfecciones que Dios quiere poner en nosotros lleguen a la cumbre. Si amamos realmente, no vamos a hacer daño a nadie. Si amamos realmente, vamos a poder ser benignos, humildes, mansos, pacientes, misericordiosos. Todas estas cosas están como envueltas en el amor. No simplemente en el amor natural, sino en el amor que Dios pone en nuestro corazón cuando nosotros realmente nos hemos convertido. Y Dios es amor. Cuando ese amor de Dios entra en nuestro corazón, la cosa cambia de tal manera que contra el amor no hay ninguna ley. Todo lo que podamos hacer con un genuino amor de parte de Dios está exento de pecado. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Y si uno realmente ama lo que quiere hacer,
va a ser siempre la voluntad de Dios. Así que esta segunda parte es la que nos anima a ir edificándonos y vistiéndonos como corresponde a hijos de Dios. Cuando la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, quiere decir no solamente que dejemos de pecar, sino que obremos las obras de Dios cubiertas con el manto de su amor. Hay un versículo que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Así que si aún nosotros pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, quizá no haya ningún pecado específico porque no estoy haciendo nada malo, simplemente no estoy haciendo lo bueno, pero se me cuenta por pecado, cosa que no es conveniente. Tenemos que buscar estar revestidos con ese amor de Dios en forma permanente. El Salmo 93:5 dice, la santidad conviene a tu casa. Y claro que nos conviene. Ahora uno podría decir, pero en este mundo, ¿cómo se hace? Sí, dentro de la iglesia, con los hermanos, es otra cosa, pero en el trabajo, en la vida diaria, en las complicaciones de todos los días, donde uno por ahí se confió un poquito y ya lo perjudicaron, lo estafaron. Sin embargo, el Señor sigue diciendo que la santidad conviene a la casa de Dios. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Si nosotros fuera de la iglesia conservamos esa santidad, que debemos conservarla, porque si no tendremos una doble personalidad, si dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también lo conservamos, Dios va a estar con nosotros, va a estar cuidándonos y guardándonos aún de los que puedan perjudicarnos o hacernos daño. Pero si nosotros vamos a tomar las armas de este mundo para pelear contra el mundo, Dios se corre y nos deja solos. Ahí es donde no nos conviene. Siempre nos va a convenir que esté Dios con nosotros, aunque seamos aparentemente débiles o cándidos, pero con Dios con nosotros, aunque seamos perjudicados, vamos a salir ganando. El Salmo 93:5 comienza diciendo, Jehová reina. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Y después abajo en el versículo 5 dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y hay otros dos salmos, el 97 y el 99, que comienzan de la misma manera, diciendo, Jehová reina. El 97 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Y en los últimos versículos dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Empieza hablando del reinado de Dios y sigue hablando de la santidad. El 99 vuelve a comenzar igual, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá la tierra. Y en el versículo 9 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. 3 salmos que comunican el reino de Dios, el reinado, la soberanía de Dios con la santidad de Dios y la santidad que se nos requiere también a nosotros. En Levíticos 11 encontramos que la santidad es ordenada por Dios. Dice, sed santos como yo soy santo. Dios no quiere un pueblo inmundo, quiere un pueblo limpio, un pueblo santificado. Y ser santificado tiene 2 connotaciones. Uno, nos habla de pureza, de una pureza de forma física, ritual, moral y espiritual. Y también la santidad nos habla de estar apartado, separado, especialmente del pecado, del mal y del mundo. ¿Y para quién? Apartado para Dios. Cuando somos santos, somos apartados para Dios. Y nos alejamos automáticamente de lo que no es de Dios. El Señor viene a buscar una esposa sin mancha, sin arruga,
sin pecado. Cuando el Señor venga a buscarla a la iglesia, mejor que nos halle en ese camino de santificación, porque no nos va a llevar con el pecado. Él es santo y su esposa tendrá que ser tan santa como Él, si no, no habrá bodas del Cordero. Ojalá que cada uno de nosotros podamos estar en esa condición de poder ser santos como Él es santo. En 1 Pedro capítulo 1 podemos encontrar algo que puede ayudarnos en este quehacer de la santidad. Capítulo 1, versículo 5. Podríamos empezar por el 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, la alcanzamos mediante la fe. Y nuestra santidad también la alcanzamos mediante la fe. Tenemos que creer que se puede. Tenemos que creer que hemos sido santificados. Tenemos que creer que Cristo ha pagado nuestras deudas. Y no pagó nuestras deudas para que sigamos pecando, sino para darnos una nueva oportunidad de empezar limpios otra vez. Esa santificación que Jesucristo aporta a nuestras vidas, tenemos que tomarlas por fe y creerla. Si nosotros no ponemos fe en esto, es muy probable que le terminemos dando lugar otra vez a nuestra propia carne. Si tenemos problemas con el pecado, pues siempre tenemos la oportunidad de pedir perdón. En Proverbios 27:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa hallará misericordia. En esto encontramos como un gran ejemplo al rey David, ¿no? No fue perfecto en cuanto a su santidad. Hizo algunas cosas realmente que serían muy criticables. Sin embargo, se arrepintió, confesó sus pecados y halló misericordia. Cosa que algunos otros que a lo mejor habiendo hecho cosas que parecen no ser tan graves, no se arrepintieron y no hallaron misericordia. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios amplio, que quiere que nosotros podamos arrepentirnos para volver a limpiarnos y para volvernos a poner en carrera otra vez, para continuar adelante. Si pecamos, tenemos abogado en Cristo Jesús. Pero es una alternativa, no podemos vivir en pecado. Es si por una eventualidad cayéremos, no porque estamos viviendo en un pecado. Esta santidad también la necesitamos para nuestra vida en la iglesia. ¿Usted se acuerda cuando hablamos de la alabanza y de la adoración? La alabanza es para todo el que respira. No exige Dios que estemos en santidad para alabarle. Tenemos una obligación de alabarle. Pero la adoración es en la hermosura de la santidad. Así que si no estamos en santidad, no vamos a poder adorar. Podremos quizá tirarnos al suelo, podremos humillarnos, pero no adorar, porque sin la santidad no podemos entrar en el lugar de la adoración, que es el lugar santísimo, es el lugar donde está la presencia santa de Dios. Si no entramos en ese lugar, no estamos adorando, nos quedamos en los atrios, por más que tengamos la apariencia de estar adorando. Y creo que es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, que en algún momento la iglesia entra en adoración y yo no entré. Sé que no entré. Sé que lo intenté y no entré. Y a lo mejor hay algo que Dios esté reclamando de mi vida. Y no necesito un gran trámite, no necesito irme caminando a Luján para arreglar la cosa. Lo puedo arreglar inmediatamente buscando a Dios y confesando mi pecado, mi error. Abiertamente, finalmente. ¿Quién puede ocultarle algo a Dios? Pareciera una torpeza tratar de ocultarle algo a Dios. Si Dios lo sabe todo, lo único que está esperando es que nosotros reconozcamos que lo que hicimos está mal y podamos pedirle misericordia con toda la paz. Así que
Una condición también para poder adorar es esa santidad. Es un atributo de Dios la santidad. Y es un atributo que Dios comunica al hombre. Hay atributos que no se los puede comunicar al hombre, como la inmensidad, la infinitud. Son cosas que pertenecen únicamente a Dios. El todopoder pertenece únicamente a Dios. Pero la santidad Dios la comunica al hombre. Quiere que nosotros seamos santos. Es indispensable para el creyente ser santo. Es aplicable la santidad a lugares, objetos, días, acciones dedicadas a Dios. Dios habla del templo santo, habla de la ciudad santa, habla de una nación santa, habla de los elementos santos que había dentro del templo. Y ahora somos nosotros el templo, así que tenemos que estar santificados, consagrados para Dios, incontaminados, sin mancha, sin arrugas, limpios. Nuestra santidad está estrechamente relacionada con Dios. Sin Dios no podemos ser santos. Si no estamos enganchados, agarrados a la vid, somos un pámpano que se seca. No podemos hacer nada. Pero si estamos conectados a la vid, que es Dios mismo, entonces la savia del Espíritu Santo va a correr a través de nuestro cuerpo y nos va a permitir ir teniendo victoria día tras día en esa santidad que a veces nos cuesta tanto. La sangre expiatoria que se arrojaba sobre el propiciatorio era parte de esa misericordia de Dios que justificaba los pecados del pueblo de Israel. Y lo hacía para restablecer el orden moral y no para que se continuara pecando. En el Antiguo Testamento hallamos a Dios santo, apartado del hombre pecador, a un Dios que revelaba su santidad con juicios terribles, aún con el pueblo de Israel, que era su propio pueblo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos a Dios acercándose al hombre en Jesucristo. Y ese Dios que se acerca al hombre en la persona de Cristo quiere que el hombre se acerque a Él. Y nos pone un puente. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nos pone el puente para que podamos llegar hasta Él. Esta santificación es una obra sobrenatural de Dios. El hombre está activo y coopera en alcanzar la santidad, pero también sus fuerzas provienen de la gracia que comienza a operar en el creyente. El creyente coopera, pero lo hace por la gracia que comienza a operar en cada uno de nosotros. Para finalizar, diríamos que la realidad de que el hombre convertido siga pecando todavía es porque no cree en la obra sobrenatural de Dios, cuya primera parte es la identificación con la muerte de Cristo. Los muertos no pecan más. Si yo soy muerto también, crucificado junto con Cristo, entonces no peco más. Cuando el nuevo nacido no cree que su viejo hombre ha sido crucificado con todas sus pasiones, pecados y deseos, le concede a la carne la oportunidad de seguir operando. Así que yo tengo que tomar cada día la cruz y seguir a Cristo. Si estoy con la cruz aferrada a mi mano, estoy mucho más cerca de no pecar que si me dejé la cruz en casa y salí solo livianito. Tengo que poder cargar con la cruz, y no simplemente para llevar a pasear un trozo de madera, sino para crucificarme apenas lo necesite. Para ir a la cruz cuando yo sienta que mi viejo hombre se está poniendo muy pila. Entonces tengo que crucificarlo, porque el viejo hombre no me va a dar tregua. Si lo dejo, me va a dar una sorpresa, me va a dar un disgusto. Tenemos que estar firmes, y el que esté firme vea que no caiga, dice la Escritura. Porque tenemos un viejo hombre que es muy traicionero y va a estar siempre esperando la oportunidad de poder hacer lo que a él le gusta. En conclusión, ejerzamos fe. Si la santidad no pudiera lograrse, Dios no nos la exigiría. Así que si Dios nos la exige es porque podemos.
Si podemos, lo tenemos que hacer y tenemos que poner fe en que esto realmente es así. Cuando pongamos fe y podamos sentirnos identificados con Cristo, entonces nuestra vida va a ser cada día mejor. Cada día vamos a poder sacar algo que no sirve para agregar algo que sí sirve y poder ir mostrando su gloria, sus virtudes, ese brillo que el Señor quiere que la iglesia tenga y que cada uno de los creyentes que es parte de la iglesia también tiene que ir teniendo. Cuando Moisés entró en la presencia de Dios, salió con su rostro resplandeciendo. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, también de alguna manera tenemos que salir con nuestro rostro resplandeciente. Y creo que el pecado es un velo para que el rostro no resplandezca. Si lo eliminamos, va a haber algo, un brillo en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, que vamos a poder transmitirlo a otros y nos va a dar la autoridad y el peso espiritual para hacer cosas que ni siquiera imaginamos. La santidad conviene a esta casa. Santifiquémonos, caminemos en ese camino. Si caemos en algún momento no es para abandonar la carrera, es para pedirle a Cristo que nos levante y seguir corriendo. Pero no es para vivir en el suelo, es para correr. Así que quisiera terminar orando para que el Señor nos ayude y nos fortalezca, para que esa gracia sobreabunde en nosotros. Oh Señor, cuando encontramos que tenemos que ser santos como tú eres santo, a veces nos parece que es algo tan grande, tan gigantesco y nosotros somos tan pequeñitos y tan débiles. Pero Señor, no queremos justificarnos con eso, pensando que somos débiles y que no vamos a poder. Queremos ejercer la fe de que sí vamos a poder, porque no es nuestra fuerza, es con tu fuerza, no es nuestro poder, es tu poder. Es ese poder que se hace fuerte en nuestra debilidad. Señor, queremos ser santos, queremos poder acercarnos a ti con un corazón alegre, gozoso, que nada tiene que ocultar, que nada tiene que esconder. Señor, nos ponemos en tus manos para que aún con los padecimientos y las aflicciones seamos perfeccionados como lo fue Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Señor, sabemos que a nadie, a ninguno de nosotros nos gustan las aflicciones y los padecimientos, pero si sirven para nuestra santificación, bienvenidos sean. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.